Ahí está. Vamos a comenzar nuestra cuarta sesión del simposio de neuroeducación. Bueno, en esta tarde, tarde-noche para algunos, ya tenemos el gusto de estar compartiendo este evento con el doctor Jorge Mario Flores Osorio. El doctor Jorge Mario, él es originario de la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos. Licenciado en psicología, con maestría en filosofía de la ciencia y doctorado en filosofía y ciencia también. Originarios de la Hermana República de Guatemala. Ahí fue donde lo realizó. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, coordinador del programa de apoyo al desarrollo académico para Centroamérica y el Caribe en la UAM. El título de su ponencia es El compromiso ético de la educación. Bueno, yo dejo de compartir mi pantalla. Doctor Jorge Mario, para nosotros es un gusto y un placer tenerlo con nosotros. Apagaré mi cámara y mi micrófono para dejarle el espacio únicamente para usted. Adelante y buenas tardes. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Pues agradezco la invitación para presentar algunas ideas relacionadas con la educación y que pueden o no tener relación directa con el planteamiento de lo que es este simposio, que lo han denominado como neuroeducación, e insisto pues que lo que plantearé podría tener relación o no, dependiendo del posicionamiento que cada uno tenga al respecto de la problemática abordada. Me parece que es importante siempre, quizá por el vicio de mi formación en filosofía de la ciencia y por la tarea que realizo en el ámbito de la epistemología, iniciar siempre aclarando los conceptos que se van a utilizar. Lo hago porque siempre tendemos a hablar de un tema sin saber si los conceptos que uno está abordando son de alguna manera recibidos por quien está escuchando de la misma manera que uno los plantea. Y particularmente los conceptos que están ligados a la temática que he propuesto, que es el compromiso ético de la educación. En ese sentido, quiero iniciar pensando lo que en términos estrictos significa la educación. Y lo hago porque también, aparte del planteamiento que ya he realizado, hay una problemática muy generalizada en el uso del concepto de educación. Lo mismo se refiere cuando vamos a trabajar en los niveles básicos del proceso de formación de una persona, que en el nivel universitario, incluso en el nivel de posgrado. Y a mí me parece que es un error el uso del concepto para todos los niveles en los que administrativamente en los países se pueden estructurar lo que se llamarían los niveles o los sistemas o los espacios en donde se forma persona. En ese sentido, quiero señalar que no desde mi punto de vista nada más, sino desde el propio planteamiento original de personajes como Emile Durkheim, la educación está directamente vinculada con lo que sería la formación básica, es decir, en su momento lo que constituiría la escuela primaria, luego se agrega la escuela preescolar y la primaria como niveles que podrían estar pensando a la educación. Y eso también hace que históricamente en las constituciones de orientación liberal el, señalaban que era un derecho la educación y siempre estaba referida al nivel básico de la misma. Era un derecho y era una obligación del Estado, y los padres también tenían la obligación de enviar a sus hijos
a ese proceso de educación. ¿Y por qué se indicaba siempre a la educación en esos niveles? Porque de acuerdo a la perspectiva del propio Emil Durkheim, la educación tiene como finalidad la transmisión de valores. Y en ese sentido es donde tendríamos que pensar en dónde se transmiten valores. Y entonces dividimos dos espacios donde se transmiten valores en primera instancia, que es la familia y luego la escuela. Si son los dos referentes fundamentales de transmisión de valores, consecuentemente son los dos niveles que estarían directamente ligados con la educación, es decir, el concepto de educación. Lo que sigue ya no es propiamente educación, es decir, ya podríamos pensar en el nivel, en algunos países se llama secundaria, en México le llamamos nivel medio superior, que es el que se hace previo a poder ingresar uno después a los niveles universitarios. Y ese nivel intermedio entre la escuela primaria y el nivel superior es un espacio propedéutico en lo general para poder ingresar a la universidad y en algunos casos hay también formación técnica en esos niveles. Y la persona tiene la posibilidad o de ingresar a la universidad o desarrollarse como trabajador en algún ámbito técnico. Ya no es educación, ya estamos en un proceso de capacitación y formación de los jóvenes. Y además estamos preparando, en su caso, a aquellos jóvenes que estarían ingresando a la universidad. En algún momento, el referente directo para ingresar a las universidades era el bachillerato y que se dividía en muchos países en bachillerato en ciencias y letras y bachillerato en ciencias tecnológicas. Luego también se desprenden bachilleratos biológicas, bachilleratos en ciencias y humanidades, etcétera, que iban orientando el camino para que una persona ingresara al nivel universitario y tuviera las bases para desarrollarse. El propio proceso de crecimiento de la población hizo que ya no fueran los bachilleres los únicos que ingresaban a los niveles universitarios, sino todo aquel que estudiaba un espacio de lo que podría ser secundario en muchos países e insisto, en México sería el nivel de preparatoria que ya abre el camino a carreras tecnológicas y a carreras de orden humanístico. Y de ahí viene el nivel universitario, que sigue ya como un nivel de formación profesional. Ya no es educación. Es decir, si uno llega a la universidad y no ha adquirido los valores fundamentales de la sociedad en la que uno vive, que obviamente son consecuentes al propio modo de producción que esa sociedad tiene, eh, la universidad no lo va a educar. Es decir, si yo estoy acostumbrado a entrar tarde a clases, si yo estoy acostumbrado a salirme de clases, si yo estoy acostumbrado a no ponerle atención al profesor, eso ya viene de una deficiencia del propio proceso educativo que antecede el camino de ingreso a la universidad. Entonces, pues, insisto en que cuando hablamos de educación, hablamos de aquel espacio en el que se transmiten los valores fundamentales de la sociedad vigente de acuerdo al modo de producción en que estemos viviendo. Si estamos viviendo en un modo de producción capitalista, pues los valores que nos transmiten son los de ese modo. Si estamos viviendo en un modo de producción socialista, son los valores de ese modo de producción socialista los que nos transmiten. ¿Por qué? Porque ese proceso educativo lo que va a hacer es a formar aquellos personajes que sustentan el modo de producción en el que uno va a vivir y son la base de ese modo de producción. Es decir, no hay el mismo panorama educativo en un sistema social económico capitalista que en un sistema social económico socialista, incluso ni en un modo de producción que hoy conocemos como economía de mercado. Es decir, los valores en la economía de mercado son diferentes a los valores que tenía una economía
situada en un estado de bienestar, que corresponde a un modo de producción capitalista, pero centrado en el bienestar. Entonces, en ese marco, la escuela va incorporando todo ese conjunto de valores y por eso es también que generalmente los maestros que van a ejercer sus funciones en ese nivel educativo son formados por el Estado. Las escuelas normales en muchos de los países son las que se organizan y financia el Estado para formar a los profesores que serán los encargados de transmitir los valores fundamentales de esa sociedad. Y por eso es que en muchos países la patronal o el patrón, digamos, de los maestros es el Estado. Son trabajadores del Estado. En el caso de México, que es donde yo vivo, efectivamente son trabajadores del Estado y tienen las mismas obligaciones de cualquier trabajador del Estado. Es decir, tienen que hacer sus declaraciones correspondientes, patrimoniales, etcétera, porque son funcionarios públicos, incluso en la dinámica del 123 constitucional para México, están en un apartado especial que corresponde a funcionarios de gobierno, no en el apartado que corresponde a empleados de empresas privadas. Ese es el marco, digamos, por el que se da esa dinámica. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos de la educación y pensamos en trazar diferentes estrategias para educar, si no tenemos claro que lo que vamos a hacer es educar, el problema es que las estrategias que utilicemos van a ser equivocadas. Y una de las cuestiones que yo observo y he observado es que se confunde educación con aprendizaje. Es decir, el aprendizaje es el resultado personal de un proceso que a través de la escuela, no de la educación, a través de la escuela, se, se transmite o se genera para que una persona incorpore cierto tipo de conocimientos que corresponden también a las necesidades del propio modo de producción en el que uno vive. Y eso hace que las estrategias no educativas, sino para el aprendizaje, se vayan desarrollando de diferentes maneras. Históricamente hubo una serie de tradiciones ligadas al aprendizaje, Thorndike, Skinner, etcétera, Watson, Cantor, personajes que tenían como eje el aprendizaje, no la educación. Incluso todas las nuevas estrategias que se desarrollan, todas las cuestiones, recursos didácticos, van dirigidos al aprendizaje que también diferenciando autores puede ser aprendizaje o puede ser apropiación. En el caso particular de un personaje como Vygotsky, por ejemplo, él lo que tiene enfrente es la apropiación porque él supone que lo que yo voy a incorporar o a internalizar en el marco de la escuela son valores culturales. Y lo que me voy a hacer es apropiarme de esos valores. No voy a aprender los valores, voy a apropiarme de los valores porque serán parte de mi existencia en mi propio proceso de vida. Y las tradiciones del aprendizaje en algún momento se han limitado, por ejemplo, en los modelos vinculados con los formatos del neoconductismo, de la tecnología de la conducta, como le llamaba Skinner, a una dinámica de incorporación de competencias. Es decir, ya no hay propiamente un aprendizaje o una apropiación cultural, sino que hay desarrollo de destrezas. Y eso también hace una diferencia en términos del aprendizaje. Por eso es que los modelos ligados a todos estos proyectos de competencias eran modelos instruccionales, no educativos, no de aprendizaje. Y esos modelos instruccionales son los que adoptaron todo el marco, digamos, de la tecnología de este orden para habilitar a las personas hacia acciones que iban directamente dirigidas al ámbito de la producción. Pero entonces nuevamente aquí tenemos diferencia entre educación, aprendizaje, apropiación y modelos instruccionales. Si uno no tiene claro esos tres elementos y en cuál momento se mueve, lo que va a pasar es que los
modelos que defina no se van a corresponder. Es decir, porque no es lo mismo establecer estrategias en el marco instruccional que establecer estrategias en el marco de aprendizaje o establecer estrategias en el marco de la apropiación. Pero en el mismo ámbito del aprendizaje, por ejemplo, si nosotros nos quedamos con el ejemplo, el elemento clave de un personaje como Skinner, él decía que aprendizaje era la modificación de conducta. Consecuentemente, lo que yo tengo que hacer al establecer todas las estrategias para ese proceso de aprendizaje son elementos que van ligados a modificar la conducta. Había una cuestión que se llamaba economía de fichas, dentro de toda la idea de premio y castigo, la idea de condicionamiento operante, condicionamiento respondiente, etcétera. Es decir, el eje fundamental de la tecnología de la conducta, como la llamaba Skinner, es una relación que está directamente ligada a respuestas neurofuncionales. Si no está presente ningún otro elemento que esté vinculado con lo humano, el pensamiento, el lenguaje, las emociones, las situaciones particulares. Es decir, no está concebido porque el eje central de esas tradiciones, y menciona de Skinner, pero no es la única, es una dinámica estrictamente neurofuncional. Y en el caso de Skinner, en el caso de los conductistas, Watson, Skinner, incluso Cantor, esa relación neurofuncional está incluso reducida a comportamientos que no corresponden a lo humano. Y por eso Watson señalaba que a pesar de la cantidad de investigaciones que habían hecho con respecto al aprendizaje animal, no habían logrado hacer ninguna contribución vinculada al aprendizaje humano. Porque efectivamente estaba reducido a un nivel neurofuncional ni siquiera humano, sino como se hacía la investigación, que era con palomas, con chimpancés, con con ratas, y que era básicamente el marco en el que se hacía la investigación, no solo en el caso del conductismo, sino también en el caso de la psicología de la percepción, que era la psicología de la Gestalt, que su referente de investigación eran chimpancés. Y Thorndike, por ejemplo, su investigación era con patos. Y de ahí venía toda la extrapolación al comportamiento humano. Hay otras tradiciones que han pensado el aprendizaje en términos fundamentalmente del potencial que la persona tiene para modificar y explicar desde su propia visión y desde su propia experiencia aquellos contenidos que la escuela le ha indicado que debe aprender. Es decir, estamos ya ante un nivel de un aprendizaje que sí implica una racionalidad, que sí implica una condición social, que sí implica una situación personal y particular de la persona, de cómo internaliza y a partir de internalizar establece los procesos de análisis y de síntesis y en ese proceso de análisis y síntesis, cuando hace la síntesis, tiene la posibilidad de modificar esos contenidos que estarían pensados para ser incorporados como aprendizaje. Y en ese mismo marco, retornando un poco en la historia, ¿por qué razón en las escuelas uno tiene que aprender matemáticas, por ejemplo, o ciencias naturales? Bueno, aquí nos tenemos que remitir a un personaje, un filósofo francés, Augusto Comte. Augusto Comte, en un texto que se llama Primeros Ensayos, él decía que en la escuela se debería enseñar ciencia porque de esa manera se podía formar a personas que actuaran racionalmente, bajo la idea de racionalidad que él tenía, en donde uno podía ser objetivo, uno podía ser neutral, es decir, una dinámica en la que lo que uno aprendía no estaba directamente vinculado con ningún valor. Es decir, él supondría que al introducir en la escuela el ámbito de la ciencia, podría formarse personas, niños, que no vieran el mundo a partir de una valoración personal ni cultural, sino que tuviesen la posibilidad de estar alejados en una posición neutral con respecto
al mundo con respecto a la dinámica social, y eso lo enmarcaba Augusto Comte al establecer que la ciencia correspondía al estado positivo de la historia de la humanidad, un estado racional, neutral, objetivo, y que en su relación con la industria podía producirse lo que él llamaba orden y progreso. Esa es la razón por la cual en el contexto de la escuela uno tiene que aprender ciencia. Y fíjense que soy muy claro, digo en el contexto de la escuela, no en la educación, en el contexto de la escuela. La escuela, precisamente después de la familia, es el espacio en donde se instalan a través de planes de estudio, a través de programas, todos esos, esa información que se denomina conocimiento, ¿sí? Pero que realmente es información, incluso parcial, porque ni siquiera es completa, que uno tiene que internalizar como forma de establecer una manera de comportarse. Y dije información, no conocimiento, porque también aquí se ha instalado durante los últimos años y a partir de la idea de las competencias, a partir de la idea del aprendizaje significativo, que el alumno construye conocimiento en la escuela, cosa que es muy falsa. Uno en la escuela internaliza información que refiere a un conocimiento producido en el ámbito de la ciencia. ¿Y por qué no adquiere uno todo el conocimiento ni lo genera? Porque para comprender, por ejemplo, la teoría, la mecánica clásica, pues no la puedo comprender en una clasecita donde me enseñaron algunos elementos de las leyes de Newton, ¿sí? Donde me enseñaron algunos elementos de la teoría de la gravitación universal, y a partir de eso yo repito cosas. Es decir, lo que hace la escuela es extraer algunos elementos de las teorías, del conocimiento producido por la ciencia, y adaptarlo al marco de la escuela. Es decir, no hay conocimiento, hay información con respecto a algunos elementos que tienen que ver con la historia de la ciencia: Galileo, Copérnico, Tycho Brahe, Newton, Einstein, Bohr, todo lo que nos podamos imaginar en este momento. No es un punto en el que efectivamente uno en la escuela adquiera ese conocimiento. Incorpora la información necesaria para tener alguna idea de lo que fue un ámbito de producción científica. Eso es lo que pasa. Incluso uno aprende en la escuela que la ciencia es el conjunto de conocimientos históricamente acumulados a partir del método científico, que son elementos generalizantes para poder acercar al alumno a la idea de lo que es la ciencia, pero cuando uno revisa la ciencia, pues tiene muy poco que ver con lo que le enseñan a uno. Incluso la propia existencia del método científico, tal cual nos lo enseñan, tiene poco que ver con la propia historia de la ciencia. Y esto un poco para justificar lo que digo, que en la escuela lo que se transmite es información parcial de lo que se produce en el ámbito de la ciencia, o diríamos del conocimiento científico, para ser más puntual en ese sentido. Pero también, dependiendo de la tradición en la que uno se mueva, puede hablar de procesos psicológicos en el ámbito de la escuela, en el ámbito del aprendizaje y en el ámbito de la educación. Cuando uno lee textos, la gente habla de procesos psicológicos como si solo fuese una versión de la psicología la que habla de procesos psicológicos. Una de las características problemáticas, posiblemente, de la psicología es que no hay solo una tradición que explique los procesos psicológicos en los que uno o los que uno vive en sus propios procesos de la vida, no digamos en sus procesos escolares. Hay escuelas psicológicas diferentes. Yo mencionaba ahorita hace un rato a los conductismos, porque también hay día que la gente dice el conductismo, no, por lo menos son tres conductismos
el de Watson, el de Skinner y el de Cantor, para hablar de los Estados Unidos. Está toda la dinámica funcional en el mismo ámbito de la neurofuncionalidad de Thorndike. Está también toda la escuela de William James en los Estados Unidos, el creador del pragmatismo, que es otra tradición. Y si nos vamos a Francia, por ejemplo, ahí nos vamos a encontrar con una tradición que se conoce como psicología genética, que poco se estudia en las escuelas, que es una tradición que tiene una versión contrapuesta a las versiones de los conductismos, del funcionalismo, de las ideas ¿cómo se llama? De William James, y que parte de un marco diferente para explicar los procesos psicológicos, incluso que señala que la emoción solo es un elemento mediador entre la persona y la realidad, es decir, solo media la relación, no es un elemento que determine, es mediador entre la persona y la realidad. Y también que dice que la psicología es el gozne entre lo biológico y lo social. Pero también hay otras diferencias importantes en ese sentido. Henri Ballon, que es el creador y el promotor de la psicología genética, estaría contradiciendo la idea de que uno se socializa hasta los 3 años de vida. Él dice que uno nace ya socializado, porque nace en una clase particular en la sociedad, en un colectivo específico que ya va marcando mi propia dimensión social. Incluso Vygotsky hablaba de un lenguaje interno en los procesos de evolución que, a diferencia de lo que habla la psicología estadounidense en lo particular, tanto la psicología genética como la psicología soviética no hablan de desarrollo, sino de evolución. En las tesis del desarrollo, detrás está la teoría de las capacidades de Spencer. En las teorías de la evolución hay otras tradiciones teóricas que van no determinando al sujeto desde su nacimiento, sino como el propio proceso social de desarrollo hace que se definan las preferencias en las personas. Entonces, en ese contexto también hay un marco general de algunas tradiciones de la psicología que tienen como centro de atención al individuo. Y eso hace que tanto Skinner como otras tradiciones piensen que cada quien aprende de manera individual. Pero hay otras tradiciones que se contraponen a la idea del individuo porque lo que ponen como centro es la persona, el caso de la psicología genética. Es decir, ¿y qué diferencia hay entre la persona y el individuo? Aquí, tomando que es Vygotsky el que lo instala, pero después lo desarrolla Leontief y Luria, por ejemplo, la idea de que hay un proceso cultural que es el que da significado y que es general para todos. Pero hay un elemento particular que estaría en la subjetividad que constituye a la persona, que es el sentido. Y eso es un elemento que particulariza lo que es general culturalmente. Y entonces en ese proceso en el que uno va apropiándose del mundo, también va apropiándose en relación de los sentidos particulares, no individuales, sino particulares que tienen los elementos que estoy en contacto en el ámbito escolar. Entonces, pues, no me daría tiempo a hacer toda la especificación de las diferentes tradiciones, pero es otro error esas generalizaciones que se hacen al respecto de la psicología, incluso al respecto de las emociones, porque no todas las tradiciones en el ámbito de la psicología, y menos las que están en el ámbito de la neurociencia y en el ámbito de la neuropsicología, porque tampoco la neuropsicología ni la neurociencia son solo una tradición, son explicaciones que no se dan de la misma manera, porque tienen referentes teóricos y referentes científicos diferentes y posicionamientos indudablemente de los científicos que las generan, que van a tener diferencias en su explicación. Habían tradiciones históricamente, por ejemplo, con respecto al cerebro, localizacionistas. Localizaban este lenguaje en la zona de Broca y así todas las zonas. Las tradiciones más recientes
no hablan de localización. Las funciones no están localizadas. Las funciones incluso está demostrado hoy que pueden trasladarse de un hemisferio a otro. Es demostrado científicamente en el ámbito de la neurociencia y demostrado en el ámbito de la neuropsicología como procesos. Y tampoco entonces las emociones están localizadas, porque si nos vamos a las tesis tradicionales, pues las emociones están ubicadas en la zona subcortical, no son, y toda la parte de racionalidad está en la corteza cerebral, pero no son elementos que estén desarticulados. Pero esa es la respuesta en términos subcorticales, pero si no tomamos en consideración toda la dinámica social que hace que yo responda emocionalmente de diferente manera a una misma situación, entonces no entiendo la respuesta emocional. Es decir, no todos respondemos de la misma manera en esos procesos. Pero bueno, aclarado esto y también rápidamente, porque el tiempo se me va, ya me quedan unos 10 minutitos para cerrar este asunto, entramos al asunto de la ética, ya definidos los primeros elementos. Aquí el otro punto importante es que yo, no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de un filósofo argentino-mexicano, Enrique Dussel, la ética no la entiendo como ese conjunto de normas que uno debe seguir en ciertos lugares en donde se mueve. Es decir, que son normas morales que están situadas en el deber ser. Aquí la ética tampoco la entendemos en esos manuales que nos dicen cómo comportar. Entendemos a la ética en este elemento como un proceso que me compromete con la vida de los seres humanos. Es decir, lo que esté enfrente de esta idea de ética, desde el planteamiento que estoy haciendo, es la vida. En consecuencia, el principio fundamental de esta ética es el de la producción, reproducción y desarrollo de la vida en comunidad. Un proceso que supone también que ese proceso de compromiso para la producción, reproducción y desarrollo de la vida debe darse en relaciones simétricas y que debe tener en su eje central la justicia. Es decir, no hablamos de un conjunto de normas, sino hablamos de un conjunto de elementos que están en la subjetividad de la persona que tiene un compromiso con la vida. Consecuentemente, el proceso educativo, ahora sí me refiero al proceso educativo, desde esta perspectiva, tendría que constituirse como un compromiso con la producción, reproducción y desarrollo de la vida en comunidad, en relaciones simétricas y en donde construimos un proyecto de justicia, un proyecto que reconozca como principio fundamental la diferencia, es decir, un mundo en el que no todos somos iguales y en donde cuando hablamos de ese compromiso de producción, reproducción y desarrollo de la vida en la comunidad, estamos entendiendo que la comunidad solo existe en el momento que está conformada por diferentes. Contrario a lo que se plantea bajo el concepto de lo social. El concepto de lo social supone que todos somos iguales. El concepto de lo social supone que nosotros nos relacionamos en un proceso de interacción de individuos. Es decir, funcionalmente, lo social es un conjunto de individuos que interactúan, un conjunto de individuos iguales. En el ámbito de la idea de la comunidad, bajo el principio ético que ya mencioné, la comunidad es un conjunto de personas diferentes que contribuyen a la solución de una problemática particular, en este caso, la que se refiere a la producción, reproducción y desarrollo de la vida. Lo comunitario
es ese proceso en donde se encuentran diferentes para pensar la realidad y construir conjuntamente un proyecto en el que quepan todos, no un proyecto en el que haya una estructura diferenciada de personas iguales. Pero además, lo igual que se plantea en esta idea ética es la igualdad de oportunidades, no la igualdad de individuos. Es decir, todos tenemos preferencias diferentes, orientaciones diferentes, proyectos diferentes, pero el marco de la sociedad lo que nos plantea es una dinámica de oportunidades iguales. En consecuencia, en esta idea ética, la escuela en la cual se procesa la educación es el espacio en donde se forman ciudadanos responsables de su sociedad, comprometidos con la construcción de un mundo en donde todos quepan, un mundo donde los principios de equidad y justicia en todos los sentidos sean base fundamental de la construcción de esa sociedad. Y en ese marco, ¿cuál es el proyecto educativo que traza el rumbo de la escuela? Eso es importante, porque desde ahí es donde nosotros podemos ver esta dinámica de la escuela, donde se procesan información, donde se transmiten valores y donde se construyen personas que habrán de concretar una sociedad diferente, una sociedad de solidaridad, una sociedad con equidad, una sociedad con justicia. Esos ciudadanos comprometidos con su mundo, comprometidos con su sociedad, comprometidos con el ambiente, comprometidos con la diversidad, comprometidos con un proyecto fundamentalmente de vida, como le llama Leonardo Boff, dice un proyecto que tiene enfrente la dignidad de la tierra, que a su vez es la dignidad de los seres humanos. Me quedo aquí para que tengamos unos 20 minutitos, si es que hay desacuerdos, preguntas o lo que ustedes consideren pertinente en este momento. Gracias, doctor Jorge. Aquí hay un comentario, dice, ¿cómo podemos incluir en una planificación los principios y procesos educativos en área rural y urbana? Bueno, aquí hay un problema que históricamente ha sido complicado. Si no tenemos, digamos, claro que en el mundo rural y en el mundo urbano hay diferencias fundamentales y trayectos fundamentales. El gran problema, digamos, de este marco, digamos, de la escuela, pensada para que todos aprendamos lo mismo, es un marco que está trazado para que las personas del campo migren a las ciudades, porque están pensadas en ese proyecto fundamentalmente industrial que necesita mano de obra. Entonces, la escuela no está diferenciada en los procesos rurales y urbanos. En México, para referir lo que pasó, históricamente las normales rurales eran diferentes a las normales urbanas. Los planes de estudio de las normales rurales eran diferentes a los planes de estudio de las normales urbanas. ¿Por qué? Porque se situaba en el contexto del lugar donde teóricamente las personas iban a desarrollar su proyecto de vida, no necesariamente migrando a las ciudades. El gran problema, por ejemplo, hoy que tenemos de la migración en América Latina, tiene que ver con ese origen en donde se empezó a trazar un rumbo en donde todos queríamos irnos al mismo lugar que se nos ofrecía como lugar de éxito. Entonces me parece que aquí, y eso sí es voluntad, digamos, del Estado,
de los gobiernos poder diferenciar los niveles de educación para el campo. En 1938, 34, desde el 34 al 40, con el presidente Lázaro Cárdenas en México, se traza un rumbo de escuelas agropecuarias, por ejemplo, con la idea de que se formara a los hijos de los ejidatarios para que apoyaran en la producción agrícola y pecuaria de las zonas. Eran las escuelas agropecuarias. agropecuarias. Y se trazan también el otro proyecto de las escuelas de educación técnica, que eran precisamente ubicadas más en las ciudades o en los polos de desarrollo, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en el Estado de México, que eran polos de desarrollo industrial. Es decir, el Estado tiene que diferenciar por la pregunta, ¿qué es lo que necesitan las personas en el campo que se trace a través de la escuela y después a través de los procesos de formación en la escuela y lo que se necesita en los ámbitos industriales? Históricamente también en México, por eso existe la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Es decir, el Instituto Politécnico Nacional traza fundamentalmente un proyecto de formación de profesionales para insertarlos en el ámbito industrial. La UNAM tiene una variante mucho más amplia en términos de procesos de formación en humanidades, en salud, en derecho, etcétera. Y estaban trazadas las escuelas agropecuarias. Chapingo es una de las escuelas históricas agropecuarias en México que formaban a los hijos de los ejidatarios, a los hijos de los campesinos, y en Sonora también había otra escuela, ahorita se me fue el nombre, que estaba dividido el proceso de formación en México. UNAM, Politécnico y Chapingo, que era La de más relevante. Saltillo también, ¿no? La de Saltillo, sí, La la narro de Narro. Saltillo. Justo es la que se me estaba olvidando. Entonces, eso por la pregunta, eso tendría que ser, es decir, ¿cómo situamos el marco de la formación, y aquí estamos hablando de formación escolar, en ese ámbito? Pero eso tiene que bajar también a la escuela básica, donde se educa, y al nivel propedéutico. Es decir, tiene que ser un sistema este, escolar, un sistema de formación y de educación que entienda que tiene que distribuirse la formación de acuerdo a la vocación y a las necesidades que hay en cada uno de los espacios, en el rural y en el urbano. No sé si con eso respondo a la pregunta. Está muy bien, doctor. Muchas gracias. Aquí hay otro comentario. Bueno, dice Alfonso Ramiro, sabemos que la inclusión está de moda. Bueno, yo diría que es ya algo que debió haber estado desde cuándo. ¿Cómo podemos los futuros educadores para no cometer discriminación? Sí, es que el concepto de inclusión es un concepto discriminador de entrada, el concepto. Los compañeros brasileños, ellos hablan de la inclusión que excluye. ¿Sí? Porque la inclusión solo es decir, pues, por ejemplo, ¿qué pasa en los países? En la Universidad de Guerrero que decían, 10% de la población indígena puede entrar a la universidad. Eso no es, esa es la inclusión, 10%. ¿Y por qué no todos si son mexicanos? Es decir, todo mexicano tiene derecho, según la Constitución, a la formación profesional hoy en las constituciones nuevas de México, y consecuentemente no discrimina si soy indígena, si soy afro o si soy mestizo. Soy mexicano es el principio fundamental. ¿Sí? Entonces, el asunto de la discriminación es un asunto bastante complicado, que bueno que lo pregunta el compañero, porque tiene un trayecto histórico, digamos, desde el momento de, bueno, lo que se conoce como conquista. Ahí hay mucha revaloración en algunos países donde ya se habla de invasión española y portuguesa, digamos, a América. ¿Sí? En el caso de Brasil, Portugal, de cómo se presenta, dice el compañero Enrique Dussel que mencionaba yo, dice que generalmente la historia era cómo se negaba al no europeo. Y esta idea también de Jung de los arquetipos, ¿no? Es decir, cómo empieza a haber un arquetipo de hombre blanco, de ojos claros, etcétera. Estados Unidos es mucho más claro en eso, ¿no? 60% de la población estadounidense son blancos,
de estos que se consideran en la discusión política como supremacismo blanco. El problema está en que ese trazo tendría también que tener un cambio importante en la incorporación de entender que el otro es diferente y no porque es diferente, no puede estar en la misma dinámica en la que yo estoy. Es un problema quizá muy grave en América Latina y en América, ese asunto de la discriminación por color, por piel, por estatura, por volumen de cuerpo. Es decir, es un problema difícil de resolver porque no es diciéndole a la gente que no debe hacerlo, sino que es un cambio finalmente de mentalidad, un cambio de pensamiento, una forma profundamente diferente de ver el mundo. Y esto que yo decía hace un rato, cómo asumimos que la relación con el otro es con una persona, hombre o mujer, indígena, negro, chaparro, gordo, blanco, es una persona. Y mi relación es con la persona, no con su imagen, no con su historia, es con la persona y con ella construimos juntos. Esta idea de cómo entiendo y acepto o asumo al otro diferente como parte fundamentalmente también mía. Cómo el otro diferente finalmente es en el que yo me realizo, pues. Es el otro, es mi, en este concepto que usaba Lacan, es mi alter ego, el otro. Pero ese es uno de los problemas, me parece bastante complicado de resolver porque también requiere un proceso desde la familia. Pues la familia, ¿cómo nos educan? Pues el hermano menor, el mayor, el de en medio, el que es más morenito, el que tiene se parece al papá, el que se parece a la mamá, el que se parece al abuelo, el que no se parece a ninguno, ¿sí? Que no entendemos que hay una historia genética que puede hacer que yo no me parezca a mis papás realmente porque tengo la dominancia de genes que habían estado recesivos y que en un momento dado de la historia de mi vida se manifestaron. Pero es también un problema de información, de conocimiento y sobre todo en esta idea que yo manejé de apropiación de esa realidad en la que vivo. Muy bien. Gracias, doctor. Y la última pregunta que tenemos en el chat, por el momento, dice, ¿cuál es la función de la ética en el nuevo modelo educativo que se está manejando, supongo yo, en México? ¿Y cuál es su punto de vista acerca de este nuevo modelo? Me imagino que se refiere a la nueva escuela mexicana, ¿no? Únicamente. Bueno, la nueva escuela mexicana tiene varios elementos que quizá no están tan visibles. Justo los principios éticos que están en la base de la nueva escuela mexicana son estos que mencioné. Enrique Dussel era uno de los asesores principales del presidente mexicano, ¿sí? Entonces, está presente esta idea de Enrique Dussel, en donde el centro de la atención es la vida, la justicia, pero también tiene otro elemento importante y que quizás se liga a la pregunta primera que hacía. La educación no se define en los problemas de manera universal, sino en cada región los profesores tienen la posibilidad de plantear los problemas de acuerdo a su región, ¿sí? Es decir, es un proyecto que no tiene como todos una rigidez en su proceso de desarrollo. Y claro, la ética es fundamental. Y aquí es una de las cuestiones, este, digamos, complicadas. Yo hace unos días me invitaron a hablar en un evento sobre eso. Y la bronca es cómo llego a que los profesores asuman esa nueva perspectiva ética de la educación, esa nueva perspectiva de plantear los problemas en razón de la zona donde están y no sigan, digamos, con todo el trayecto, porque lo que está pasando ahorita es que los profesores, como pasa en todo nuevo proyecto, es que acomodan lo que ya sabían a la nueva visión. Hay un proceso de formación que no está dado todavía en ese contexto. Pero uno de los principios fundamentales por la pregunta que habría en ese nuevo proyecto, en ese nuevo proyecto, en la nueva escuela mexicana, o la NEM, como le dicen aquí, es precisamente ese proyecto ético de compromiso con la producción, reproducción y desarrollo de la vida en comunidad.
y en relaciones simétricas. Es fundamental eso y me parece que es lo más difícil de lograr con los maestros que tenemos actualmente en México. Muchas gracias, doctor. Fíjese que me brinqué una pregunta sin querer. Belkis Zambrano nos dice, ¿la ética en la educación está vinculada a la concepción de la educación liberadora planteada por Paulo Freire? ¿Hay algún referente de la perspectiva de Freire que tendría con esta idea freiriana del compromiso ético y político? Es decir, desde la idea freiriana de que el acto de educar es un acto político. ¿Sí? Desde ese ámbito sí está presente Freire, no muy claramente, pero sí hay muchos elementos presentes de Freire en esta dinámica del compromiso, ese compromiso ético que plantea Freire, ese compromiso también con la idea del inédito viable de Freire, que sería otro de los elementos que aparecerían ahí también. Y sobre todo, me parece que uno de los puntos que está presente en la nueva escuela mexicana, freireanos, es el proyecto de concientización que tiene que ver con el proceso de alfabetización desarrollado en la educación como práctica de la libertad. Sí está presente. Muy bien, doctor. Pues, a ver. Muy bien, pues son todas las preguntas que tenemos el día de hoy, doctor. Yo, la verdad, quedé sorprendido por el tema, pero también fue como para mí, así lo imagino, como llegar a un punto de un oasis así, para poder recargar las pilas, ¿eh? Me gustó su participación, doctor. Agradezco su presencia. Me preguntan que si podría usted en el chat de Zoom poner su correo, por favor, para que lo contacten en caso que fuese posible. Ahí en el chat de Zoom, por favor. Ya lo estamos, aquí está. Por favor, doctor, para que en caso que eh, se pueda extender la plática más allá de esta ponencia, pues sería muy, muy agradable tenerlo de contacto. Muy bien. Ahí está listo ya. Aquí está, comafo@gmail.com, ¿verdad? Correcto, correcto. Perfecto, muy bien. Bueno, compañeros, ustedes saben que voy a, una manera, doctor, de humildemente, pero con mucho afecto, de este, corresponder a su amable tiempo y conocimiento, es a través de la entrega de este pequeño diploma que la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, AELAC, y la Red de Investigadores de Educación de América y el Caribe, RIEAC, otorgan el presente diploma a el doctor Jorge Mario Flores Osorio por su contribución como ponente del Simposio de Neuroeducación en modalidad virtual del 25 al 29 de noviembre, transmitido a través de la plataforma Zoom desde la ciudad de Oaxaca, México. Oaxaca, México, noviembre 28, 2024, y están las firmas de los organizadores y de los co-auspiciadores. Muy bien, doctor, pues reciba usted, aparte de nuestro agradecimiento, pues en un ratito más le pongo este documento en su cuenta de WhatsApp. Y bueno, también obviamente aquí hay unas personas que lo están agradeciendo y reconociendo sus amplios conocimientos que nos ha compartido el día de hoy. Cerramos nuestra transmisión entonces, doctor, pues ya tendremos el gusto algún día de saludarnos y estrechar las manos en vivo y en directo. Gracias, muy amable y un Mientras, abrazo a todos. igual un abrazo para usted, doctor. Mientras cerramos esta transmisión, agradeciendo a todos su asistencia. Prácticamente ya hoy se definen las personas que van a alcanzar su reconocimiento y sin embargo, pues obviamente mañana cerramos con broche de oro, por decir así, con una paisana mía, Puerto de Veracruz, nos hablará también de el tema de neuroeducación. Bueno, ya el título se lo pondremos mañana en el primer momento de inicio de sesión. Que pasen muy buenas noches.